Prehistoria. Según la definición tradicional, el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros hominios antecesores de los Homo sapiens hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hace 3300 a.C. y posteriormente en el resto del planeta. No obstante, en su acepción clásica, se vincula con una prehistoria ligada a la historia natural. Según otros autores, la prehistoria terminaría en algunas regiones del mundo antes con la aparición de las sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados civilizacionales. Según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es un término carente de significado real en el sentido que fue entendido durante generaciones. Si se considera la historia tomando definición de Mark Bloch como el acontecer humano en el tiempo, todo es historia extendiendo a ser humano, y la prehistoria podría forzadamente solo entenderse como el estudio de la vida antes de la aparición del primer hominio en la Tierra. Desde el punto de vista cronológico, sus límites están lejos de los claros, pues ni la llegada del ser humano ni la invención de la escritura tiene lugar al mismo tiempo en todas las zonas del planeta. Por otra parte, hay quienes defienden una definición de esta fase, o al menos su separación de la historia antigua, en virtud de criterios económicos sociales en lugar de cronológicos, pues estos son más particulares, es decir, más ideográficos, y aquellos más generalizadores, y por tanto más susceptibles de promocionar una visión científica. En ese sentido, el fin de la prehistoria y el inicio de la historia lo marcaría una estructura creciente de la sociedad, como provocaría una modificación sustancial del hábitat, su aglomeración en ciudades, una socialización avanzada, su jerarquización, la aparición de estructuras administrativas de la moneda y el incremento de los intercambios comerciales de larga distancia. Así, no sería muy correcto estudiar, dentro del ámbito de la prehistoria, sociedades de carácter totalmente urbano, como los incas y mexicas. En el prehistoria, sociedades de carácter totalmente urbano. América, el Imperio Ghana y Gran Zambalúe. En África, a los jemeres en el sudeste asiático, que solamente son identificados con este periodo por ausencia de textos escritos de ellos. Tenemos los mayas, que han entrado hace muy poco plenamente en la historia al haberse descifrado sus glifos, que tienen valor fonético, por lo que forman un sistema completo de escritura. Se consideran un campo académico o especialidad muy ligada a la arqueología, la paleontología y la geología histórica. Prehistoria, historia y arqueología. Desde un punto de vista más tradicional, se considera que la arqueología prehistórica es una especialidad científica que estudia, por medio de la excavación, los datos de este periodo de la historia que ha procedido a la invención de la escritura. Los restos arqueológicos son principalmente fuente de información, y para estudiarlos se utilizan numerosas disciplinas auxiliares como la física nuclear para efectuar dataciones absolutas, el análisis por espectrómetro de masas, de componentes líticos, cerámicos o metálicos, la geomorfología, la edafología, la tafonomía, la trazología para las huellas de uso, la paleontología, la paleobotánica, las estadísticas no paramétrica, la etnografía, la paleontopolográfica, la topografía y el dibujo técnico, entre otras muchas ciencias y técnicas, de manera que hay un gran número de personas que consideran a la prehistoria como una especialidad dentro de la historia, pero mucho más tecnificada y pluridisciplinada.
La organización de los departamentos de arqueología anglosajones suele ser diferente a asociarse a menudo a las ciencias naturales, incluyendo laboratorios propios y sistemas de financiación ligados a organismos enfocados a tales ciencias. En Estados Unidos, por ejemplo, la National Science Foundation y Gran Bretaña, el Natural Environment Research Council, o fundaciones más relacionadas con el sector privado. Los últimos estadios de la prehistoria, la protohistoria, englobarían, según algunas interpretaciones, los periodos sin escritura de ciertas culturas contemporáneas de los pueblos históricos, cuyos textos nos dan información adicional sobre estos grupos agrafos y según otras aquellas sociedades en proceso de formación de un estado, pero que no tienen escritura. Estas definiciones son bastante limitadas, siendo la primera escasamente útil fuera del ámbito europeo, así debido a la complejidad del concepto. Este es poco usado y las culturas protohistóricas suelen incluirse tanto en el estudio de prehistoria como en los primeros momentos de la historia antigua. Prehistoria África. África es la cuna de la humanidad y es la actualidad el continente en el que más poblaciones siguen utilizando tecnologías prehistóricas. Resulta fácil concluir que la prehistoria de África es más larga y completa de todo el globo, pero esto no siempre fue visto así, ya que durante el siglo XIX y hasta mediados del XX se adjudicaba a Asia nuestro origen. Esa teoría era la consecuencia de que los fósiles de homínidos más antiguos con los que se contaba entonces procedían de allí, el hombre de Java y el Pekín. Tal visión cambió radicalmente con los trabajos realizados en África Austral y Oriental y publicados a partir de los años 50 del siglo XX, que remontaron la antigüedad de los fósiles africanos a 4 millones de años atrás. Prehistoria de Oriente Próximo. En nuestro ámbito se suele usar indistintamente las expresiones Oriente Medio y Oriente Próximo para designar a la región de Oriente más próxima a Europa, que es sinónimo de Asia Sudoccidental. En cualquier caso, desde el punto de vista histórico, el Oriente Próximo es lo que se denomina una zona nuclear, la cual irradió continuas innovaciones y cambios que influyeron decisivamente en el desarrollo tecnológico y social de toda Eurasia. Historia de Asia. La historia de Asia puede verse como la historia colectiva de varias regiones de la periferia costera, Asia Oriental, Sur de Asia y el Oriente Medio, vinculadas por la masa interior de las estepas. La región de la estepa había estado habitada durante mucho tiempo por nómadas montados, y desde las etapas centrales podían alcanzar todas las áreas del continente asiático. Las más antiguas de estas expansiones centrales conocida que salió de las etapas fue la indoeuropea, que propagó sus lenguas en Oriente Medio, India y el Tocario, hasta las fronteras de China. La zona norte del continente, que abarca gran parte de Siberia, también era inaccesible a los nómadas de las estepas debido a los densos bosques y la tundra. Estas áreas estaban escasamente pobladas. Prehistoria de América. La teoría más aceptada es la que el poblamiento humano de América se produjo desde Siberia a través del estrecho de Bering. La fecha está sujeta a controversia. Unos creen que solo hay pruebas para afirmar que los seres humanos llegaron hace 16.000 años. Otros apuntan a un poblamiento más temprano, entre 70.000 y 45.000 años, antes del presente. Finalmente, hay un grupo que apunta a fechas todavía más antiguas que el
75.000. En cualquier caso, el aislamiento de América respecto a otros continentes fue casi absoluto, aunque se sabe que hubo varias migraciones a lo largo de la prehistoria, lo que justifica que no se emplee la periodización tradicional, sino otra específica adecuada a la realidad arqueológica de este continente.